Eso es lo El problema es que en impresionante. 200 años nos dice el presidente ahora, somos una parte en construcción. Carajo, si a mí me hacen mi casa en 200 años, corro al maestro de obras desde hace 170. Es increíble que después de O sea, que 200 años, aguantarías 30 años. todavía tendría la paciencia de 30 años. Es increíble que con 200 años sigamos en la patria en construcción. Es increíble, es oprobioso, es indignante, me lastima, estoy muy enojado. Siguiendo con una reflexión de Mónica que me parece muy interesante, es que hay causas profundísimas para la revolución, reales, incluido el bandolero de Villa, sí, muy bien, pero los pequeños propietarios del norte de México que se sentían desplazados y que las nuevas técnicas agrícolas hicieron que territorios que antes no valían nada de pronto fueron importantes y que los hacendados se robaron, propiciaron un movimiento social gigantesco. Es decir, la división del norte no es gratuita y que tenga cientos, incluso diría miles de partidarios y de soldados tampoco es gratuita. Es decir, que siempre hay que tener cuidado con la revisión de la historia, porque esta es una mirada revisionista, que no pierda pie, porque es muy fácil construir desde el presente una mirada crítica de Villa o de Zapata o de Carranza, desde luego. Y pues entonces, ¿por qué la gente dejó a la familia y se fue a la bola? ¿Y por qué decidiste que era lo mejor que te podía pasar matar a tus semejantes? Algo de verdad profunda hay ahí. Y en el caso de Villa me parece obvio que tiene que ver con que las técnicas de desarrollo agrícola del porfiriato, que no estaban, que hicieron posible, y el ferrocarril, es decir, la idea de que puedes juntar el grano y llevarlo, hicieron que vastísimos espacios de territorio que no habían sido explotados nunca y que no valían nada, entonces tuvieron un precio y una importancia económica muy grande. Y entonces, claro, ¿a quién pertenecen? ¿Por qué los gobernadores corruptos de porfiriato se los dan a los hacendados y no los reparten entre los pequeños propietarios? Etcétera, etcétera, etcétera. Y de ese malestar social, como explica muy bien Katz, nace el villismo. Sí, perdón, antes de ir a la pregunta, ahí nada más hay una, es que acá tenemos pregunta, pero bueno, nada más hay una precisión que es el mismo Katz quien lo dice. Dice, en el norte no se levantan porque les usurpen tierras, o sea, se levantan, tienen otras razones, ahí son rancheros, son pequeños propietarios, en el norte ni siquiera hay reparto agrario, o se tardan 20 o 30 años en el reparto. Y la laguna fue una cuestión política más bien. O sea, hay otros temas, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta. Ustedes dijeron que es importante en algún momento de la historia idealizar a los héroes y a la historia misma. Y por supuesto el gobierno y otras instituciones hacen uso del bicentenario y del centenario con diferentes fines. ¿Hasta cuándo, y con la situación social y económica que se vive hoy en día, hasta qué punto las instituciones y el gobierno pueden continuar esa idealización? Yo tengo una idea un poco rara, y es que creo que ni siquiera, o sea, estamos en tantos problemas que ni siquiera encuentra este gobierno, quiero decir, una especie de discurso coherente que quiera asumir y difundir. Es decir, lo que veo es una especie de melee rara. Melee en el área. Sí, nadie entiende bien qué es lo que quiere decir. Hay como diferentes fuerzas jalándose ahí. El desfile del 15 de septiembre es una muestra de eso. Es decir, pasaban coches y gastaron una fortuna, pero nadie se daba cuenta de qué querían decir y faltaban algunos héroes. Digo, faltaba Juárez. Faltaron todos. Bueno, ¿no? ¿Cuáles héroes viste? Pues sí. Pero, es decir, Coloso. Era idéntico a Jeremías Springfield. exactamente. O a Flanders. Bueno, yo creo que la visión de Julio es la optimista. La pesimista es que el bicentenario les tomó por sorpresa. Sí. También hay que entender. Es ellos no sabían que íbamos a cumplir 200 años en septiembre. Es una fecha inesperada. Simplemente te cayó eso. O sea, ese es yo creo que ese es el punto fundamental. Este gobierno dejó ir totalmente el bicentenario, es decir, no hubo ni siquiera la posibilidad de que ellos construyeran una historia oficial o tuvieran un discurso, nada. No dejaron pudieron ir. inaugurar un monumento. Imagínate lo que implica en términos de mensaje político. El ángel de la independencia lo hizo Porfirio Díaz. Seguimos yendo ahí. Tienes la opción de ¿cuál va a ser mi legado? Bueno, aunque tengas que esclavizar a la gente, tú inauguras algo. ¿Cómo no vas a inaugurar un monumento?
Incluso el portal de internet era que no era funcional. Se dieron cuenta el 15 de Yo septiembre. traté de utilizarlo y de verdad que habían enlaces que no funcionaban en el portal del bicentenario. El bicentenario.gov. Sí. Oye, tengo una opinión, no sé, ustedes me la pueden aclarar. Dicen que no hubo oportunidad. Yo creo que no les interesó. Ese es el punto. ¿Es cierto? Yo creo que puede seguir. No les interesó, no se compraron la idea de lo que significaba la fecha. Porque deja tú el desfile o la obra pública o lo que sea. Era el momento incluso para replantear la refundación del Estado mexicano. El pacto social surgido en 1917 con la Constitución es otra cosa que no era un pacto social, era Carranza y su camarilla de vencedores haciendo una Constitución para el pueblo. Aquí, por las circunstancias, era vender, era saber comunicarle a la sociedad, incluso desde el 2000, desde la transición. Vamos al 2010 a tratar de construir un país con los bonos democráticos, el bono democrático llamado así con el que llegó Fox, era como para convocar a la sociedad, a presionar a la clase política, pero pues ¿qué era Fox? Es decir, dejaron ir una oportunidad de oro y sí pagamos oro por espejitos con el desfile. Es un desfile que ves en cualquier carnaval de inicio de Semana Santa en Mazatlán, en Veracruz, en cualquier lado. ¿Cómo ensayo? Con la diferencia de que en el carnaval el bufón es rey. Esa es la diferencia del carnaval. Sí, es presidente. Entonces nuevamente nos pasa el ya merito de la historia mexicana. En el último minuto. Por ejemplo, ¿es aceptable que haya mexicanos sin agua potable? No. ¿Es aceptable que haya mexicanos sin luz eléctrica? No. No podría haber sido un proyecto del bicentenario que incluso el presidente simbólicamente abriera el grifo en el último pueblo el 15 de septiembre del 2010 dándole agua al último. Pues quizás sí, ¿verdad? Es que no siquiera tuvieron esa capacidad de entender qué país queremos y qué país no. Aquí hay una pregunta. No, bueno, eso no, a mí me parece que pues, en la administración actual, entre los últimos 10 años, entre que se desmarcaron de la herencia revolucionaria por separarse del PRI y aquilataron sus viejas corruptelas y costumbres y se sentaron en la misma silla, pues se les fue no supieron qué hacer, ¿no? Es lo que yo... Y sabes que es más triste, que es muy triste que viene el PRI de regreso. Porque la percepción social es pues que se vayan los pendejos y regresen los corruptos. Sí, es una derrota de nosotros como sociedad. Yo creo que... A mí no me embarres, por favor. Oigan, ¿no creen que si regresa el PRI no es una derrota para los que estudian historia? Es decir, no... O sea, quiere decir que los mexicanos no aprendimos de la historia. Entonces, como no se aprende de la historia, se repite el mismo esquema. Pero no, miren, yo soy un poco más optimista en ese sentido. Creo que finalmente el juego democrático abre esa posibilidad. Y creo que independientemente de todas las estructuras que siguen vigentes en un PRI que no se murió en el 2000, sí han tenido que reestructurar frente a la sociedad. Hay una correlación de fuerzas totalmente distinta. Regresan por la vía democrática como nunca lo hicieron durante 70 años. Es finalmente así es la democracia, pero creo que también la posibilidad de que regresen nos abre la posibilidad de que vuelvan a salir, lo cual no sucedió en 70 años. Ahí no había posibilidad de que hicieran lo que hicieran y salieran. Pero tú ves a Peña Nieto, es decir, no ha aprendido nada. Nada, No, pero a mí me gusta la gaviota. Yo creo que Fue un triunfo. Entonces no estoy completamente de acuerdo a todo lo que ustedes han dicho, pero a nivel internacional pudo haber beneficiado a México. Mira, pero esa es ya la crítica como post, ya el análisis después de lo que vimos. Pero todos, yo creo que todos coincidimos que qué bueno que ese día no hubo un muerto, no hubo un granadazo y no llovió. Exacto. La gente fue, como todos los años, al grito, y eso es lo que comentábamos en alguna otra plática que tuvimos nosotros. La gente, de todas maneras, iba a ir al grito, así le pusieras, aún cuando la campana se tocara sola, la gente va al grito porque ya es parte, es inherente a la sociedad desde hace prácticamente 100 años que se hace en el Zócalo. Y te digo, recibí mensajes de Francia y de Venezuela, y la gente estaba pendiente de lo que estaba pasando por televisión con el Bicentenario, así que quizás hubo impacto en otras. Pero fue ese impacto por los sí. los muertos, de repente todo el mundo, o sea, realmente eran unos retenes en el Zócalo para llegar ahí, una cosa terrible. Bueno, pero lo mismo sucede en Nueva York en cada 1 de diciembre, de enero.
hasta más estricto. Entonces, pues, obviamente pero todos sí, quedamos muy complacidos. Qué bueno que no pasó nada. No, pero es muy interesante saber eso. Es decir, que tuvo, no creo que calculado, No, porque eso no juega en cada bola de tres manos. Tuvo un efecto colateral. colateral sobre la imagen del país positiva. Bueno, que bueno, al menos eso se consiguió. Yo creo que aquí precisamente lo grave del asunto es que esta parte de la imagen, y coincido contigo, yo estaba en Nueva York y fue increíble. Yo de verdad que la gente estaba así de contenta, no los mexicanos tanto, pero la comunidad hispana de verdad fue muy bueno para nuestra imagen nacional. Yo creo que lo grave fue que salió de chiripa. O sea, que el asunto de que fue bueno para el resto del mundo fue una grata coincidencia. No que hubiera sido un mensaje claro, planeado con la visión de levantar la imagen de nuestro país en los otros países. El problema es que, qué bueno que salió para bien. La bronca es que hubiera podido salir para el otro lado tan fácil, igual de fácil, porque no teníamos esta conciencia de que, además de lo local, el propio país, trasciende hacia otros lados. A mí no me preocupa que no haya una imagen consolidada, porque si acusamos al PRI y al gobierno mexicano de construir una historia oficial y a Porfirio Díaz, etcétera, dicen, entonces ¿por qué le exiges a ellos lo mismo? Es decir, ¿por qué desde el gobierno te van a decir cuáles, quiénes somos y cómo tenemos que representarnos? Lo que no entiendo es cómo no le ceden esa responsabilidad abierta y transparentemente a la sociedad civil. Y entonces decir, ¿quiénes somos los mexicanos? Que lo digan los mexicanos. Y a través de concursos, de debates, de las mejores iniciativas, poner a los mejores dramaturgos a soñar un desfile. Y eso sí hubiera sido ser fiel a lo que hoy en día es la sociedad mexicana, que es muy activa, es muy rica y mucho más dinámica que su gobierno. Para exigirle al gobierno un discurso oficial, pues estábamos contra eso. No, yo no digo del gobierno, digo que en general la celebración fue afortunada, esta imagen, contrapuesto a que no fue planeado, fue chiripa. Pero qué triste fue, por ejemplo, que la expectativa más allá de esperar el desfile era que no fuera a pasar nada, ¿no? Sí. Ay, ojalá no vaya a pasar nada. Entonces, en eso se sembraba la expectativa de buena parte de la población, ya ni siquiera en el mensaje o en lo que nos fueran a decir, sino que no fuera a ocurrir una tragedia que metiera al país en una revuelta o que, más allá que fuera una imagen exterior negativa, que no nos fuera a meter en un problema interno, ¿no? Claro, porque además ese es un pensamiento común en la construcción de la sociedad de siempre. O sea, que no pase esto, en vez de que procuremos que pase esto otro, no. Es mejor que no pase. Como cuando te asaltan, no, lo bueno es que no me mataron. Soy el secretario de Educación diciendo que Quedó en mejor lo no material. vengan. Sí, En Jalisco pasó el día del grito, hubo 2 muertos. De hecho los colgaron en un puente, vestidos con zarape y sombrero. Eran de Hidalgo y Allende. No, Pero el mismo día del grito, el de la madrugada, pues. o sea, del 15 al 16. Y eso por nadie no salió. Y los comentarios que hubo como en la ciudad fue de qué bueno que no aparecieron en el pleno centro. Fue un puente más lejano de todos. Bueno, que hubo menos mal. Yo tengo otra pregunta para los historiadores, ya no los estoy diciendo. En el siglo XIX, ¿quién creen ustedes que consolida el mito o la historia de la independencia? ¿Es Maximiliano el que lo aquilata o quién lo...? No, fíjate que desde Carlos María de Bustamante, que es un insurgente periodista, el editor del primer periódico que circuló diario en la Ciudad de México desde 1805, él es el que va construyendo en su historia, en la narración que hace de todo lo que le tocó vivir como insurgente, él es el que va construyendo ese tipo de mitos. El Pípila es de él. Si quieren ahorita que termine, que nos hable un poco de que es maravilloso la idea que tenemos de la Virgen de Guadalupe y del Pípila y lo que en realidad creemos o reconstruimos que sucedió. Pero Carlos María de Bustamante es este hombre que empieza con este tipo de mitos, pero son los liberales con Juárez quienes igual retoman ya la necesidad de una construcción de una historia nacional. Una historia nacional oficial a través de, por ejemplo, el Catecismo de Historia Patria. Es increíble que un título de un libro de historia que circulaba por el país se llame el Catecismo de Historia Patria. Finalmente estás adoctrinando como dogma de fe a los niños o a la gente como si fuera una religión la historia. Y con todas las obras de Justo Sierra y demás. Pero la construcción de ese tipo de mitos y
siquiera ahorita hablamos, porque fue una de las preguntas que nos hicieron ayer en la mesa,